Muy bien, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1 y hoy vamos a hacer una tarea. No anda Biblia. Todo un estudiante de teología sin su libro de texto. Génesis. Tal vez haya alguna. No, dice que sí tiene el celular. Bueno, exacto, ok. Porque los alumnos de aquí ahí he visto. que tienen, ahí hay Biblias también, se refiere física. No creo que se no. Muy bien, Génesis capítulo 1, mis hermanos. Hoy lo que vamos a hacer es un estudio de la historia de la creación, que es la obra que teníamos para el tema de hoy, ¿verdad? Y vamos a dejar el tema de la providencia para la próxima semana. Hemos estado como corriendo ese tema, ¿verdad? Lo mencionamos, lo introducimos, pero no lo hemos tacleado todavía. Pero va a ser una buena manera de cerrar el curso, hablar de la providencia de Dios. Entonces hoy nos vamos a enfocar en la historia de la creación, Génesis capítulo 1. Muy bien, antes de iniciar propiamente la lectura del origen del universo, yo quisiera plantearles el desafío de enfocarnos a leer en cómo Dios está manifestando su santidad a la hora de crear. Hemos visto por su naturaleza que Él es un Dios apartado, santo en ese sentido, distinto de todo lo demás. Específicamente hemos dicho distinto de la creación, ¿verdad? Y lo hemos visto como la doctrina acuñada por Peter Jones, docismo, que es el que nos dice que existen dos realidades del ser, o dos esferas de existencia: la esfera de Dios como creador y la esfera de la creación, donde está todo lo demás. Dos realidades, en oposición a la lectura que hace la sociedad moderna de que todo es uno. Hoy día se está tratando de eliminar o deshacer todo tipo de distinciones en la creación. Entonces, a la luz de esto, quiero que vayamos recorriendo la narrativa del Génesis, de la creación, en busca de esas pistas, o a veces es bastante explícito, a veces no tanto, de las distinciones, cómo Dios al crear el mundo establece distinciones en la creación, separando, apartando, dividiendo, ¿verdad? Clasificando las cosas que Él va creando, y cómo esto es un reflejo de su santidad, al punto que podríamos decir que Dios en la creación está santificando. En la tarea de creación, Él está santificando su obra, santificando la creación misma, a través de las distinciones que Él mismo establece. Recordemos nada más que la razón por la que Dios hace las cosas como las hace, lo que les había dicho, la razón por la que los árboles son cafés abajo y verdes arriba, es porque a Dios así le ha placido. No siempre y pocas veces da una explicación para esas formas que Él ha establecido para la creación, ¿verdad? Pero sabemos que son sabias, sabemos que son buenas, sabemos que son perfectas, sabemos que no podría haber sido mejor, podría haber sido diferente si Él hubiese querido, pero así es como Él ha querido crear las cosas. Entonces, les voy a dar unos minutos para que recorran la narración de la creación. Vamos a llegar hasta el versículo 31, todo Génesis 1, y Génesis 2 hasta el versículo 3. Entonces, lean ahorita eso, pensando en distinciones, pensando en diferenciación, clasificaciones, y luego vamos a recorrerlo juntos.
Dani, ¿hasta qué versículo era? Hasta el 2:3. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2. Del capítulo 1 completo hasta el capítulo 2, versículo 3. Leyó del 1 al 3. Eso dice. Leyó de los capítulos del 1 al 3. Del versículo 1 O al 3. versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3, por eso creo que. Y él decía, ¿por qué todo el mundo habla tanto? Qué lento lector este. Ya tengo una idea. ¿Cómo van? ¿Ya me gustó? El doctor Peter Jones, él habla de un dicho que existe en Francia, si no me equivoco es en Francia, que es vive la diferencia. Y si mi memoria no me falla, la relación que tiene es con los diferentes tipos de queso que existen, las diferentes variedades de queso. Entonces él habla de este pequeño dicho en relación con los quesos para llevarnos a pensar en la riqueza que existe en el mundo, en la creación, a raíz de las diferencias, a raíz de las distinciones. Realmente nuestro mundo es un mundo rico en ese sentido, muchísima variedad, muchísimas clases, muchísima diversidad en el buen sentido de la palabra, y cada una de esas diferencias que vemos en el mundo son fruto de la creación, son fruto de la obra de Dios en la creación y de su creatividad también manifestada y santidad en la creación. Entonces, vamos a ir recorriendo la historia de la creación y vamos a ir anotando algunas distinciones y tratando de entender también lo que Dios estaba haciendo al crear el mundo. Hay cierta estructura detrás de lo que Dios hace en la creación. La primera distinción que aparece, ¿cuál es? Luz y tinieblas. Cielos y tierra. No. Creador, Dios. Creador y creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la primerísima distinción. Y de hecho es la primera distinción que debemos tener nosotros también presente como seres humanos. La distinción entre creador y criaturas. Distinción entre creador y criaturas. Y vayan pensando de una vez cómo el mundo actual intenta eliminar esta distinción, por ejemplo. De modo que, ¿qué corrientes vemos que distorsionan la distinción entre creador y criatura? Sí, básicamente ese concepto de que somos dioses nosotros, Okay. que la deidad y nosotros somos una misma cosa. Correcto, la deificación del hombre, ¿verdad? El hombre es Dios. ¿Qué otro concepto existe en el mundo que distorsiona esta distinción? El panteísmo. El panteísmo, ¿qué es lo que dice? Que todo es Dios. Que todo es Dios, ¿verdad? Ah, Amén. ya no solamente los hombres, sino todo. Toda la creación es Dios, de alguna manera. La otra también es que Dios forma parte de la creación.
como una energía, ¿verdad? Que fluye, la fuerza en la creación. Ese sería el mismo. Sí, correcto, el mismo. Entonces, todas estas ideas que suenan muy paganas y antiguas, podríamos decir, están cobrando mucha vida en el presente, están cobrando mucha fuerza actualmente. En la nueva espiritualidad, nuevas manifestaciones religiosas, nuevas, ¿verdad?, entre comillas, tan antiguas como el mundo. Muy bien. La primera distinción, entonces, que como creyentes afirmamos es la distinción entre creador y criaturas. Muy bien, la segunda distinción que aparece es entre cielos y tierra, ¿verdad? Que se puede entender, aunque podría no necesariamente ser esto, pero se puede entender como Dios creando los dos ámbitos de realidad, el espiritual y el físico, ¿verdad? Los cielos, morada de los ángeles, de principados, potestades, etc., su propia morada, y la morada de los hombres, la morada física, material, entonces los cielos y la tierra en ese sentido. Muy bien, ok, ahora sí, entramos al día 1 en el versículo 2, y en el día 1 se nos empieza a contar que la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí vamos a empezar a trazar algunos diagramas. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces, en el versículo 3 tenemos otra distinción implícita. No está explícitamente, pero está implícita. ¿Cuál creen que es? Versículo 3. No sé, yo creo que tal vez es que la luz se puede relacionar sus malas, pero no lo dicen. No. Pues no había luz. Lo que narra el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Y fue la luz. Hay una clara diferencia entre la palabra de Dios y cualquier palabra de cualquier criatura, ¿cierto? Porque se nos está diciendo que Dios habló, Y fue. dio una orden, y lo que Él dijo, eso fue. Esto no ocurre con ninguna otra criatura, es decir, con ninguna criatura, solo ocurre con Dios. Entonces hay una distinción clara entre palabra de Dios, ¿verdad?, y podríamos poner cualquier otra palabra, pero voy a poner palabra de hombres. ¿Sí? Ok. De nuevo, vean que hay cierto orden también. Nosotros debemos afirmar en ese mismo orden, o esa misma se me fue la palabra, prioridad, el hecho de que Dios es creador, nosotros criaturas, y el hecho de que la palabra de Dios tiene autoridad sobre todo, a diferencia de otras palabras en la creación. Muy bien, versículo 4: y vio Dios que la luz era buena, y aparece la primera separación explícitamente en el texto. ¿Qué dice? Separó la luz de las tinieblas. Entonces aquí viene lo que ocurre en el día 1. Dios separa la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena, ¿verdad? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y viene otra distinción. Tarde y mañana. Y fue la tarde y la mañana, día primero. Y así empieza a correr. Ya había empezado a correr, pero se nos dice que así empieza a correr el tiempo en la historia de la humanidad. El primer día, ocurre el primer día, y empieza a haber una distinción, y esta la vamos a ver repetida cada día, una distinción entre un día y otro, de tal manera que los días mismos entre ellos no son iguales tampoco. Muy bien, ese es el día 1. El día 2 comienza en el versículo 6, versículos del 6 al 8, día 2. ¿Cuál es la siguiente separación
que hace Dios en el día 2. Las aguas de luz. Separa las aguas. Sí. Separa. La expansión. ¿Separa qué? Separa las aguas creando expansión. Separa las aguas de las aguas. ¿Verdad? Así es como, Sí. así es como separa las aguas de las aguas, y entonces las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban arriba, y pone en medio la expansión. Ok, en algunas Firmamento. traducciones aparece como firmamento. Ok, entonces esa es otra distinción o separación. Muy bien. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Versículo 9. A partir del 9 hasta el 13 tenemos dos separaciones, de hecho. La primera es Las aguas. lo seco, ¿verdad? Sí. Vamos a hacerlo así. Igual. Aquí tenemos aguas y lo seco. Y no solamente hace esa distinción, esa separación entre lo seco y lo mojado, entre tierra y mares, sino que hace que ocurra con la tierra. Fuera la parte seca. ¿Mm? Primero la parte seca. ¿Qué ocurre en la parte seca en el versículo 11? El hierro. Todo vegetal. Sí, crea las plantas, crea la vegetación, crea todo lo verde, y hay algo muy importante, hay una expresión explícita de distinción, separación. ¿Qué es lo que dice? La semilla. Semillas específicas para cada. Es correcto, ¿verdad? En el versículo 11 dice: y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género. Y vamos a ver esa expresión repetida varias veces en la narración de la creación. Aún dentro de la gran categoría de plantas, Dios crea distinciones, y tenemos diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de hierbas, diferentes frutos, diferentes tipos de árboles, etcétera, etcétera. Ok. Y de nuevo, su palabra dice: produzca la tierra, y la tierra produce. Fue así, termina el versículo 11. El versículo 12 dice: y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Ahora, en estos 3 días, lo que Dios ha venido haciendo es contrarrestando la primera característica que se da del mundo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, lo primero que Dios está haciendo en los primeros 3 días es ordenando. Vean que hasta aquí Él no ha llenado, simplemente está ordenando, estableciendo los ambientes, por decirlo así. Y digamos que el único ser vivo que ha formado hasta este momento es la forma más simple de vida, las plantas. Y con esto ordena la creación. Ahora, a partir del día 4, Dios empieza a llenar la creación que estaba vacía. Veamos qué dice el día 4, versículos 14 al 19. ¿Qué es lo que crea en el día 4? Aquí hay varias distinciones implícitas, ¿verdad? Las lumbreras. Crea las lumbreras, la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas, ¿verdad? Y dice cuál es el propósito de cada una de ellas, y sean para señales, para marcar las estaciones, para marcar los días, para marcar los años. Vean todo lo que Dios está distinguiendo, separando, estableciendo, ordenando, ¿verdad? Y de hecho en este día entonces está llenando
lo que hizo en el día primero. En el primer día separó la luz de las tinieblas y ahora está llenando este espacio, por decirlo así, con el sol para que gobierne de día y la luna para que gobierne de noche, y hizo también, dice, las estrellas. Entonces empieza a llenar los espacios, Ok, y obviamente lo que ya les dije, la separación de los días, de los años, de los meses, de las estaciones, marcadas, señaladas con cada una de las lumbreras. Y también establece el propósito entonces de las lumbreras. Y por eso el sol sale de día y la luna, aunque a veces se asoma de día, no gobierna, ¿verdad? En el día, gobierna en la noche, que es cuando se ve solita. Ok, muy bien. Eso en el día 4. Día 5, versículos del 20 al 23. ¿Qué llena en el día 5? Seres vivientes, las aves Ok. y aves. Está trabajando en las aguas y las aguas, ¿verdad? Y la expansión. Ajá. Es lo que está llenando en el día 5. En el día 5 entonces hace los peces y todos los monstruos marinos. Y, o sea, no solamente peces, también hizo ciertos mamíferos que viven en el agua. ¿Sí? Todos los grandes monstruos marinos, las ballenas, los delfines, todos esos que también son mamíferos pero viven en el agua. Y creó también las aves. Y posiblemente ahí con las aves también estaban los murciélagos, no sería extraño, ¿verdad? Que no son aves. Sí, y todo tipo de monstruos, y cuando pensamos en monstruos les invito a considerar los dinosaurios, correcto. Muy bien. Día 5, entonces llena la expansión y llena las aves. Día 6, el día 6 es el mejor. El mejor de todos. El día 6 se encarga de llenar más todavía. A partir del versículo 24 y en el versículo... bueno, cabe mencionar, no lo dije con respecto al día 5, ¿verdad? Aparece también la expresión de que se llenen las aguas de seres vivientes que se muevan según su género y de toda ave según su género en los cielos, ¿verdad? Se repite esa expresión. Y a partir del versículo 24 tenemos entonces el día 6. ¿Qué es lo que crea Dios en el día 6? Bestias, serpientes, animales. Esto va a estar difícil. Voy a hacer así, algo bien genérico, que no se sepa qué es. Como un dibujo de caverna. ¿Verdad? Crea los animales terrestres. Eso es lo que ustedes quieran que sea, eso es esto. Y crea, por supuesto, al hombre, ¿verdad? Y a la mujer. No llevaban en agua en ese momento, pero para que se entienda. Ok, eso es lo que ocurre entonces en el día 6. Dios hace que la tierra produzca seres vivientes, ganados, reptiles, incluyendo, de nuevo, de hecho es bien interesante que la Biblia utilice el término reptiles de manera muy específica. Yo creo, junto con algunos otros, no soy el único, que se refiere a una clase específica de reptiles que sobresalía por encima de los reptiles que nosotros conocemos hoy, porque es muy extraño que mencione específicamente los animales que se mueven lentamente sobre la tierra, que se ha traducido como que se arrastran, ¿verdad?, sobre la tierra. Creo que se refiere a dinosaurios también. Y bueno, para referencias a la existencia de dinosaurios en los tiempos bíblicos, les invito a leer en su propio tiempo las descripciones que hace Job de un par de animales ahí en Job capítulos 40, 41, que no pueden ser elefantes. Ok, Dios crea al hombre. Entonces, ahora, la creación del hombre también implica ciertas distinciones. ¿Qué hay diferente en cómo Dios crea al hombre y cómo había creado a las demás criaturas? A su imagen y semejanza.
Okay, específicamente, ¿verdad? Dice que lo creó a su imagen y semejanza. Y hemos hablado un poco de lo que eso significa. No nos vamos a detener demasiado en ello porque el siguiente curso de teología sistemática que vamos a ver es antropología. Y ahí, muy posiblemente vamos a tratar el tema de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios a profundidad. Pero lo hemos resumido de alguna manera. ¿Recuerdan cuáles son las dos características que encierran a grandes rasgos esta imagen de Dios en los hombres? Capaces de conocer o pensar y amar, ¿verdad? Capaces de conocer y amar. Ok, y en el método que Dios utiliza para formar al hombre, también hay una distinción clara en cuanto a cómo formó a los demás animales. No está narrado en el capítulo 1, pero se narra en el capítulo 2, ya más explícitamente cómo Dios formó al hombre, ¿verdad? Que dice que lo formó del barro y que Él mismo sopló en el hombre aliento de vida. Esa palabra aliento es igual a espíritu, es la misma palabra que espíritu, dándole esa cualidad que lo distingue de los animales. De modo que un hombre no es un mono, ni es un perro, ni es un cerdo, ni es una pulga. Es ontológicamente muy diferente de las demás criaturas. Es creado a imagen de Dios, con la capacidad de conocer el mundo, y el mundo, todo eso que Dios ha venido preparando, con la capacidad de ser conocido por el hombre. Por eso Dios le da una orden bastante específica al hombre que tampoco le había dado a los demás. Les dice: sed fecundos y multiplicados, versículo 28, y llenad la tierra y sojuzgadla, y ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El hombre tiene una posición de autoridad por encima de todas las demás criaturas. Esa es otra distinción que debemos rescatar. La distinción entre el hombre y, pongamos, los animales o las demás criaturas. ¿De qué manera es atacada esta distinción hoy día? Expresamente cita que los crió varón y hembra. Okay. Es de suponer que creó varón y hembra de todo, macho y hembra de todas las demás especies, pero lo cita en el caso particular del ser humano. Sí, correcto. Y esa es otra distinción clara que debemos tener nosotros presentes, la distinción entre hombre y mujer, que es un reflejo de la imagen de Dios en el hombre, ¿verdad? De nuevo, esto es tema de antropología, pero en la relación matrimonial de hombre y mujer se da un vocabulario que refleja en alguna medida, ya hemos dicho, imperfecta, inferior, refleja la Trinidad de Dios. Tres personas en un solo ser. En el matrimonio son dos personas que son hechas una sola carne, ¿verdad? Que funcionan como uno, digámoslo así, pero son dos personas. Es un reflejo imperfecto de la Trinidad. Y por lo tanto esa distinción entre hombre y mujer es esencial cuando hablamos de la creación y cómo Dios los creó distintos. Y los creó distintos de maneras muy específicas. En el capítulo 2 ya se adentra Moisés a contarnos un poco más acerca de esa distinción que existe entre el hombre y la mujer, la distinción de roles que existe entre el hombre y la mujer, ¿cierto? La distinción de papeles, la distinción de, por ejemplo, cuando Dios le dice al hombre que no puede comer
que puede comer de todos los árboles menos del árbol que está en el centro del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso se lo dice al hombre, ¿sí? No se lo dice a la mujer no está en ese momento, todavía no la ha creado, se lo dice al hombre. Y luego sabemos que la mujer sabe cuál es el mandamiento, porque cuando la serpiente la tienta, ella se lo dice. Ella le dice, no podemos comer. La serpiente lo que le dice es, entonces no pueden comer de ningún árbol. Y ella le dice, no, sí podemos comer, solamente del árbol que está en el centro, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no podemos comer, ni siquiera lo podemos tocar. ¿Cómo sabía Eva eso si no había sido creada? Evidentemente su esposo le enseñó, ¿verdad? Su esposo ejerció en alguna medida ese papel de responsable por el hogar y enseñó a su esposa el que hasta ese momento era el mandamiento de Dios, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo antes? No. Ok, muy bien. Entonces, evidentemente yo creo que no hace falta detenernos demasiado en esto, pero hay un ataque directo a la distinción entre varón y hembra, y hay un ataque directo a la distinción entre el hombre y las demás criaturas. Se nos ha dicho que todo en la creación, los perros, los gatos, las plantas, los escarabajos, las moscas, todo tiene el mismo valor que el hombre. Nosotros no tenemos un valor intrínseco que sea mayor, superior. La única diferencia entre nosotros y los demás, dicen aquellos famosos anuncios, es que quizás nosotros estamos aquí para salvar a todos los demás, ¿verdad? Fijo no, pero se trata de vender esa idea de que realmente no hay ninguna distinción de valor en el hombre. Mis hermanos, bíblicamente hablando, el hombre tiene más valor que un perro, tiene más valor que un gato, más valor que un cerdo, más valor que una pulga. Y no es esto abuso animal o agresión animal, es una realidad de nuestra formación como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, cosa que no se dice de ninguna otra criatura en el mundo. No, recordando un poquito lo que Peter Jones nos ayuda, ¿verdad? En cómo él presenta, ¿verdad? Su análisis del Dios creador. Él llega y dice, cuando no honras las distinciones que ha hecho el Creador, usted no está honrando al Creador. Entonces, por eso cuando aborda el tema de la homosexualidad o el problema de no distinguir hombre y mujer, entonces él dice, él aborda el tema desde esta perspectiva. Él dice, el problema no es un asunto de sexualidad. Es muy profundo el problema, y eso es lo que él quiere siempre tratar de decirles. Entienda, usted no honra la distinción que Dios ha creado, usted está totalmente en contra del Creador. Usted no está honrando al Creador, usted está echándole pleito al Creador, ¿verdad? Usted está en contra del Creador, usted está levantando en contra del Creador. Y eso es lo que ocurre aquí, digamos. Tenemos varias distinciones. Fíjese, palabra de Dios. Vos levantás, estás en contra del Creador. Si estás poniendo tu palabra en contra de lo que Dios tiene. Las criaturas y lo que Dios ha hecho, estas distinciones que Dios ha hecho, y hombre, mujer. Entonces es profundo esta distinción que es la principal, creador, criaturas, pero no vamos a poder honrar al Creador si no estamos honrando sus distinciones. Hermanos, ¿cuál les había dicho que era uno de los objetivos, o el objetivo quizá principal de un curso de teología propia? ¿Recuerdan en las primeras lecciones, y lo hemos mencionado algunas veces después? Sí, adoración. Adoración, ¿verdad? Hacia eso nos estamos moviendo con este curso, es esto. En esto es en lo que nosotros crecemos al crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y no hay adoración a Dios sin reconocerle a Él como el Creador. Y no hay un reconocimiento real de Dios como Creador si no estamos honrándole en las distinciones que Él mismo ha establecido. Y al final del día el pecado es eso. No solamente el pecado de homosexualidad, ¿verdad? Pero la mayoría de los pecados, o todos, se pueden rastrear a ese punto de la adoración y el reconocimiento de Dios como Creador, como el que manda.
como el que nos llamará a cuentas, como el que tiene todo el derecho y toda la autoridad de decir lo que Él quiera decir para gobernar las vidas de sus criaturas. Y cuando no honramos su palabra, cuando no honramos las distinciones que Él ha establecido, cuando no honramos los propósitos que Él ha establecido en las cosas que Él ha creado, de acuerdo a la forma que les ha dado a cada una de esas cosas, estamos deshonrándole de manera profunda, espiritualmente. Estamos deshonrándole como nuestro Dios. No estamos adorándole realmente. Entonces, una vida de adoración cristiana, no es simplemente la realidad espiritual de reconocer nuestra absoluta necesidad de Cristo. Por supuesto, ahí comienza. Pero ¿qué es lo que hace Dios en nuestras vidas a partir de ese momento? ¿Qué es lo que dice Dios que hace en la vida del creyente? Los hace nuevas, ¿qué? Criaturas. Está restableciendo, rehabilitando nuestra condición como criaturas. Nos está volviendo a colocar en el lugar que nos corresponde. Y como nuevas criaturas, nuestro llamado es vivir a la luz de estas verdades. A la luz de que, entonces, mi adoración a Dios no es simplemente los cantos del domingo, no es simplemente mi tiempo devocional entre semanas, no es simplemente mi jerga cristiana, es una forma de conducirme con mi cuerpo también. Es una forma de conducirme como criatura delante de Dios, honrando el propósito para el cual Él me ha creado, ya sea como varón o como mujer, para las que están escuchando en línea, porque no tenemos mujeres presentes hoy. Entonces, de ahí que Pablo diga en Romanos 12, por lo demás, hermanos, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, que es vuestro culto racional. Perdón, lo que estaba diciendo antes es: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es adoración, presentar nuestros cuerpos. No es solamente un tema de mente o un tema espiritual, es toda la vida como criaturas renovadas en Cristo Jesús, entregadas al servicio, como Pablo también lo dice, presentando vuestros miembros ya no como siervos de la injusticia, sino como siervos de la justicia. Vuestros miembros, vuestro cuerpo físico. Entonces hay una reconstrucción, un nuevo entendimiento que debe brotar a partir de esta realidad. Somos criaturas hechas por Dios, y como tales Dios tiene todo el derecho de decirnos cómo funcionamos. Él tiene todo el derecho de decirnos para qué nos creó, en general y en específico. Es su prórroga. Él tiene derechos de autor, ¿sí? No sé si hemos hablado de este término antes, pero es eso. Él tiene derechos de autor sobre su creación. Él dice cómo debe usarse todo lo que Él ha creado, todo lo que Él ha creado. Entonces no es solamente, tampoco es solamente un tema del uso de nuestros cuerpos, aunque quisiera enfatizar eso, pero es también nuestro uso de la creación incluso, y nuestro entendimiento de lo demás en la creación. Hemos sido llamados a ejercer dominio sobre las cosas creadas. Hemos sido llamados a ejercer dominio sobre las aves, los peces, los animales, y por implicación toda la creación de alguna manera está bajo nuestro dominio, para ser sojuzgada por nosotros. Eso implica un uso adecuado de los recursos naturales, un uso adecuado del medio ambiente, protección y cuidado del medio ambiente, ese lugar que Dios nos ha dado. Nosotros no estamos en contra de proteger el medio ambiente, estamos en contra del ambientalismo que protege el medio ambiente por el medio ambiente. O sea, la razón para proteger el medio ambiente es el medio ambiente, pero no en el caso del cristiano. El cristiano protege el medio ambiente de manera juiciosa, no llevándolo a los extremos que las corrientes actuales lo están queriendo llevar, porque entiende que al hacerlo está honrando al Creador que lo colocó como
como amo, podemos usar ese término legítimamente, como amo sobre la creación. Mayordomo de la creación, correcto. Mayordomo de la creación. Entonces, sí, Luis. Sí, que precisamente en esa línea es importante no cansarse de estar repitiendo que esa preeminencia que tiene el ser humano en la creación por sobre las demás criaturas creadas, o sea, bueno, Sí. todo lo demás, todos los seres creados, tiende a perderse de vista. Y en muchas ocasiones, y es parte de los retos que enfrentamos hoy día, es que se privilegia, por ejemplo, un derecho, lo había mencionado anteriormente, de la tortuga no nacida, Correcto. en tanto al ser humano, que es reflejo de Dios, se le niega el derecho a nacer y se le amenaza con extirparlo, siendo semejanza de Dios. Eso es. Sí. Eso no es solamente Absurdo. no es solamente bajar al hombre a una posición de igualdad con las demás criaturas, es que incluso se rebaja por debajo, valga la redundancia, de las demás criaturas, al punto que, como dice Don Luis, hay más leyes para proteger a las tortugas no nacidas que leyes para proteger a los seres humanos no nacidos. Pues. No, nada más, no sé si me salgo un poquito del tema, pero don Guillermo tiene un análisis de esta sección de las distinciones en el parte de Dios como creador, para llegar a la conclusión de que las distinciones no son malas, las diferencias no son pecado. Entonces él analiza, obviamente lleva su análisis de estas distinciones del Dios como creador a la relación que nosotros tenemos entre las relaciones nuestras, entre nosotros. Entonces fíjese que somos diferentes, cada uno tiene un carácter, cada uno tiene cosas que son diferentes en cada uno, ¿verdad? Y no necesariamente esas diferencias Dios nos ha creado diferentes. Él dice, ¿qué cosa hubiera sido que hubiera creado un montón de Lesters ahí, todos iguales? Dice, no, nos ha creado todos diferentes, con ciertas cosas, y estas distinciones tienen su aspecto práctico también, ¿verdad? Ya me estoy metiendo en lo que él terminó su estudio, que es en la reconciliación, pero toma de esta verdad, de estas distinciones de Dios creador. Entonces, muy útil también al final en la parte. No, y de hecho sí, la ruptura que se da a raíz de la caída, ¿verdad? Es una ruptura de relaciones no solamente entre nosotros como criaturas en relación con nuestro creador, y tampoco solamente como criaturas en relación con todo lo demás que es creado, sino como criaturas entre nosotros, los seres humanos. Hay una ruptura de las relaciones entre los seres humanos, un aislamiento creciente entre los seres humanos a raíz del pecado, a raíz de la maldad, y a raíz incluso a veces de satanizar las diferencias que en sí mismas no son malas. Las diferencias son buenas, como dice Lester, y ahí es donde entra esa recreación que Dios hace en su pueblo, en su iglesia, de manera que nosotros podemos vivir esas diferencias de manera que honramos a nuestro Dios, que es a lo que nos llama Pablo en Corintios cuando nos dice que somos miembros todos diferentes de un mismo cuerpo y que nos necesitamos unos a otros, que no podemos prescindir unos de otros, a pesar de que cada uno tiene su propia función, tiene su propio lugar, y podríamos decir su propia personalidad, sus propios dones, sus propias capacidades, sus propias debilidades, sus propias flaquezas, sus propias necesidades, y somos llamados a llevar las cargas los unos de los otros, a apoyarnos unos a otros, a edificarnos unos a otros. Todo esto tiene relación con esa reconstrucción o reconciliación de las relaciones entre nosotros como criaturas. Creo que no se sale para nada del tema que estamos tratando. Me parece una conclusión sumamente adecuada y pertinente, porque en la vida de la iglesia también se practica, por supuesto, la adoración a Dios. Entonces no es un tema de individualismo, ¿verdad? Sino que también se debe practicar en la comunidad de la iglesia.
vi otra mano, me pareció, ¿no? Ok, no sé si alguien tiene algo más que decir al respecto de este tema de la creación en sí. ¿Alguna implicación que tal vez no estemos mencionando que se les ocurra? Bueno, solamente estaba pensando, ahorita que estaban hablando de todo lo de las distinciones, todo ese asunto, estaba pensando que también hoy en día sufrimos, digamos, el hecho de que la distinción entre Estado y familia, por ejemplo, que se está borrando. Ahora el Estado se mete en cosas, digamos, que no le competen. Por poner un ejemplo, un aspecto, estaba pensando también en los hogares, la distinción entre padres e hijos. Digamos, ya ahora los hijos son los que gobiernan el hogar, digamos, ¿verdad? Secularmente, ¿verdad? Es su soberana voluntad la que se hace en la familia, ¿verdad? Las distinciones, bueno, entre los esposos como tal, ¿verdad? Que ahora no hay ningún compromiso con los roles en el hogar, ¿verdad? Ni siquiera como que los dos hicieran trabajo extra, es que ninguno quiere hacer el que le corresponde. Y ese tipo de cosas, digamos, es que hoy en la mañana no pude evitar, fui a comprar el periódico y no pude evitar ponerme a reír cuando estaba comprando el pan. Yo creo que la señora se me quedó viendo como este Mike, pero he salido en el periódico que se va a multar a la pareja que no esté ayudando de forma equitativa con la responsabilidad del hogar. En primera plana estaba esa noticia hoy. Entonces, digo yo, eso es algo que no le compete al Estado, digamos. Tendría que estar viendo a ver cómo en el hogar se acomodaron. Y quién sabe cómo lo van a ejercer. O sea, es una cosa sumamente estúpida, digamos, es algo demasiado extraño. Entonces yo llegué a pelear con Ata. Yo le dije a mi esposa, vea, entonces ahora yo la puedo demandar, ¿verdad? Y si no me ayuda, si vamos a medias, ¿verdad? Sí, Y como lo ejercen es motivando la denuncia. Sí. Por ejemplo, en el caso de los niños, se les motiva a que denuncien a sus padres. Yo puedo relatar hechos de la vida real donde un hijo ha denunciado a su mamá, y el Patronato Nacional de la Infancia llega, quita a la chiquita, la pone en un sustituto y a la mamá la llama a cuentas. Por el hecho que la chiquilla se ganó una torta y que no estaba llegando a clase, sino que se escapaba con un muchacho a ir a estar un rato en el parque, en lugar de estar en clases. Entonces es una situación muy complicada porque se motiva incluso los protocolos que ponen en ejecución a nivel oficial, lo que tienden es a abrir la posibilidad y a advertir a los muchachos de que basta con que acusen. Y entonces se dispara todo el protocolo que ya está establecido. Y estos temas va por el mismo lado, porque la denuncia la puede hacer la esposa, por cualquier circunstancia, o un vecino, o mejor dicho, otra vecina. Por ahí va. Bueno, es lamentable. Y lo que es evidente, hermanos, es la falta de fundamento a nivel de cultura, a nivel de sociedad, ¿verdad? De ahí la importancia de nuestra comprensión como cristianos y promoción de los principios bíblicos. Aprender a llevar vidas individualmente como cristianos verdaderos, como criaturas, entendiéndonos de esa manera. Aprender a aplicar estos principios a nuestra familia, practicando debidamente los roles que nos corresponden establecidos por Dios en nuestros hogares, las diferencias, como dice Andrés, con nuestros hijos, que no son nuestros amigos, no son nuestros iguales, son nuestros hijos, y hay una definición clara que Dios ha hecho en cuanto a cómo funciona un padre, cómo funciona un hijo y cómo se establece la relación entre padre e hijo. Es Dios quien ha dictado con sabiduría esas relaciones. Lo mismo entre esposa y esposo, e incluso entre hermanos. Entonces, nosotros como creyentes necesitamos dar un testimonio vivo, claro, y atrevido, osado ante la cultura, y que ellos vean que efectivamente lo que Dios ha dicho es lo que funciona, porque Él es el creador y no hay otra manera de correr este mundo y que funcione mejor que como Dios ha establecido. Entonces nos toca aceptar esa realidad y vivirla realmente, creer realmente que Dios ha
sido sabio en estas distinciones que ha establecido y las relaciones como Él las ha formado. Que Dios nos ayude porque las implicaciones son bien grandes, y me temo que nosotros somos pocos, pero la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Muy bien, hasta ahí entonces el tema de la creación como tal, de la narrativa de la creación como tal, y quisiera ahora nada más abrir el panel, abrir el espacio para conversar un poco, y esto es más conversativo, acerca de la creación versus la evolución. Quisiera preguntar, así, iniciar con la pregunta: ¿cuál creen ustedes que es la evidencia, o qué evidencias creen ustedes que existen que son convincentes o que deberían estar en boca del creyente al hablar de la evolución versus la creación? El espacio es suyo. A favor, en contra. No, digamos, ¿qué cosas debería poder decir el creyente a favor de una posición creacionista del origen del mundo? Que sean argumentos fuertes, que ustedes consideren que son evidencias fuertes para un incrédulo. No. ¿Usted no nos enseñó así? Eso era lo que quería que empezara por eso. Correcto. Es correcto. No hay, hermanos, una evidencia fuerte o suficientemente convincente, porque estamos hablando de un tema de... ¿Quién se acuerda? Pues comunicarnos. Al final, no. Sí, pero no. Adoración. No. Cuando llevamos el curso de apologética, los que estuvieron, ¿cuántos aquí estuvieron en el curso de apologética? Creo que la mayoría, ¿verdad? En el curso de apologética, la conclusión a la que llegamos una y otra vez en cuanto a la defensa de cualquier posición doctrinal cristiana es que no se trata de cuánta evidencia nosotros podamos presentar del caso bíblico, o cuánta evidencia podamos presentar en este caso de la creación o del creacionismo. No se trata de eso, porque el problema del incrédulo no es falta de información, no es falta de inteligencia. ¿Cuál es el problema del incrédulo? Ideológico. Es idolatría. Es un tema, podríamos decir ideológico, es más que eso, más profundo que eso. Es un tema de idolatría, es una incapacidad espiritual. El problema se libra, o la batalla se libra a nivel espiritual. Es que el incrédulo no puede entender, no puede ver, no puede comprender, no puede analizar correctamente las evidencias. Todos tenemos las mismas evidencias, todos nos acercamos a las evidencias de los orígenes del mundo y percibimos lo mismo, vemos lo mismo, somos expuestos a lo mismo, pero el entendimiento, las conclusiones a las que llegamos son completamente diferentes. Uno de los ejemplos que habíamos visto era el tema del Gran Cañón. Si yo me acerco al Gran Cañón, ¿verdad? Yo, como cristiano, al observar ese pedazo de creación asombroso, voy a terminar adorando. Y esa va a ser la reacción del creyente ante cualquier maravilla de la creación. Esa va a ser la reacción del creyente, adorar al Creador. Pero puede llegar el ateo, el incrédulo más vil, y presenciar esa misma escena, contemplar el mismo lugar, y lo más que va a lograr hacer es, quizás si haya un asombro, ¿verdad? Una sorpresa, quizá quede anonadado, pero no va a detonar en nada, porque no puede adorar, no puede alabar, no puede agradecer a nadie, porque en su cabeza la conclusión es: esto está aquí por casualidad, en última instancia, está aquí por accidente, wow, ¿verdad? Tal vez incluso vea en las capas del cañón evidencia para su evolucionismo, ¿verdad? Y empiece a decir: mira, allá abajo en esa capa deben estar los fósiles más antiguos, La evolución. ¿verdad? Y tal vez vea él evidencias
de la evolución, ¿verdad? O se imagine, porque en ningún cañón de la Tierra están todas las capas que cuentan los geólogos evolucionistas, ¿verdad? Eso solo aparecen en dibujos. Pero en fin, el punto es que al final es un tema de autoridad, es un tema de presuposiciones, es un tema de cosmovisión. Bueno, tampoco la profesión indica que el cristiano no pueda llegar y no pueda pensar que no pueda hacer ciencia por eso. ¿Cómo? Por ejemplo, o sea, hay una razón para que el gran cañón está ahí. Obviamente fue voluntad de Dios, ¿verdad? Pero Sí, correcto. hay procesos que... Sí. Entonces, No, por ejemplo, supuesto. con el diluvio y todo eso, que entonces el Ujú. cristiano también puede llegar, las capas son así, porque si se reventaron después del diluvio... Es todo eso, correcto, no sí. sé. Sí, exacto. Sí, no es que queda cerrada la puerta para la ciencia. En el caso del cristiano, más bien hace mejor ciencia que el incrédulo, porque no solamente observa, analiza y saca conclusiones, sino que sus conclusiones son correctas, ¿verdad? Y son veraces, en la mayoría de los casos. Siempre hay algunos cristianos que se equivocan también. Una de las equivocaciones que menciona Hodge, creo que es en la teología sistemática, es el error de creer en creación o en lo que se llama evolución teísta, ¿verdad? O evolucionismo teísta. ¿Recuerdan qué significa? Sí. Bueno, no les puse ahora la definición, pero no recuerdo exactamente qué puse. Era como que de cierta forma toma los preceptos evolutivos y los combina con el cristianismo, ¿no? Entonces como que se puede explicar el mundo que tenemos teniendo a Dios todavía, solo que él usó la evolución como un medio. Como que él haya usado el Big Bang y la evolución para crear, ¿verdad? Entonces seguimos creyendo que Dios es creador, pero de alguna manera nos vemos en la obligación de comprometer o ser transigentes en nuestra cosmovisión y decir, ok, no, la Biblia dice que Dios creó el mundo así y así, pero la ciencia me dice que hubo una gran explosión y que la evolución es real. Entonces, de alguna manera, yo en mi cabeza tengo que conciliar esas dos cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para creer que uno tiene que crear o que hacer esa conciliación? ¿Dónde está el problema en el cristiano que cree que tiene que hacer eso? Porque no creen, porque creen en la evolución. No sé cómo. La autoridad. Y es un problema de autoridad. Es que está poniendo en el mismo lugar de las escrituras a la supuestamente o así llamada ciencia, ¿verdad? Entonces la ciencia tiene la misma autoridad de las escrituras, por lo tanto yo tengo que ver de qué manera concilie ambas cosas, porque tengo que honrar ambas autoridades. Estoy sujeto a las dos, lo que me dice el teólogo y lo que me dice el viejito de bata blanca de laboratorio. Ok, ahora es un tema de autoridad, es un tema de presuposiciones, en primer lugar. Así es como llegamos a conclusiones cerradas, porque tenemos una autoridad, o le damos más autoridad a una cosa que a otra, o ese error de darle igual autoridad a la ciencia y a las escrituras. Como cristiano, nuestro compromiso último y definitivo tiene que ser las escrituras. Ahora, ¿cómo nos acercamos a la evidencia entonces? ¿Cómo entendemos la evidencia del evolucionismo, por ejemplo? Siendo creyentes y afirmando que no existe tal cosa a la luz de las escrituras. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo nos acercamos a la evidencia? ¿Cómo la entendemos, la evidencia del evolucionismo? Bueno, No sé, es que, bueno, yo no sé, no sé si la pregunta después usted va a hacer lo que hago yo, pero Sí. quiere hacer trampas, pero lo primero es que hay que definir si son evidencias como tales. Y ese es el punto. Yo no tengo que confrontar una evidencia, yo no tengo por qué conciliar una evidencia que no es evidencia, Correcto. que es un dibujo en mi libro de ciencias que pagó alguien para que esté ahí y los chiquitos crean que eso es así. Entonces, no por eso es evidencia. Eso es lo primero que yo haría. Sí, nuestro deber, y Guillermo es uno que dice esto mucho, a mí me ha quedado muy grabado, tenemos un deber como cristianos a ser incrédulos de estas corrientes, de estos movimientos. Tenemos el deber de cuestionar.
Tenemos el deber de estudiar, analizar y poner en tela de duda y someter a prueba estas aparentes evidencias. Porque el problema es este, hermanos, se presenta con plena autoridad. Como dice Andrés, se enseña en los libros de texto desde que estamos en la escuela. Se nos enseña como una verdad absoluta, de tal manera que estamos como precondicionados a no cuestionarlo. Lo damos por un hecho, lo damos por sentado, al punto que hablamos incluso en términos de evolución, y nos referimos a otras cosas que cambian con el tiempo. Decimos, es que evolucionó de esa manera. O cómo ha evolucionado el pensamiento cristiano a lo largo de... Utilizamos incluso la palabra como si tuviese contenido real, a la luz de estas supuestas evidencias, de supuesta autoridad que presentan los libros del texto, los científicos, etc. Perdón. Eso mismo que estaba diciendo anteriormente en cuanto a autoridad, porque es cierto que nos explota diciendo que digamos que la ciencia tiene la última palabra. Y es lamentable ver muchos cristianos, bueno, yo me incluyo en el pasado que había cayó en el error que, por lo mismo, por la influencia que le ha dado, pensar que la ciencia tiene hechos comprobables. Entonces, por tener los hechos comprobables, uno no puede discutir mucho. Y estaba diciendo ahora, buscando estos datos, que cualquier definición de ciencia, que las afirmaciones que no pueden ser comprobadas por observación, no pueden verse consideradas ciencia. Entonces, a la hora de ver la creación, si no se puede comprobar, entonces no es ciencia. Entonces, esa es la manera de cómo hacer callar a uno. Entonces, naturalmente, esto tiene que ser totalmente eliminado, como acaba de decir. Muy bien, la ciencia propiamente dicha, cuando hablamos de las ciencias naturales y lo que estudia el mundo material, tiene ciertas características, tiene ciertos métodos probados y demostrados que son propiamente científicos, que son correctamente científicos, ¿verdad? Y hemos estudiado el método científico, lo conocemos, pero el problema es que no lo aplicamos cuando se trata de la evolución. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento principal del método científico? El elemento principal, la observación. Y vean como todo el mundo lo dice porque todos hemos llevado ciencia en la escuela. Sabemos que es así. El elemento principal del método científico es la observación. Yo necesito poder observar algo para crear una hipótesis y luego examinarlo o repetirlo, ¿verdad? Si es un experimento, hacerlo una y otra vez para poder observarlo mejor y replantear mi hipótesis o confirmar mi hipótesis y al final presentar lo último que es una ley o una teoría, ¿verdad? Eso es lo último. Ahora, el problema es que se presenta la teoría de la evolución como si ya hubiese sido demostrada. Se presenta como si fuera una ley científica, probada y demostrada. Ahora díganme ustedes, ¿quién de nosotros puede repetir en un laboratorio el origen del universo? ¿Quién de nosotros estaba presente en el origen del universo? Algún científico tendría que estar presente para poder decir que la evolución es ciencia, porque tiene que haberla observado. Ahora, el problema es que no es un evento repetible, no se puede repetir, obedece y por eso se coloca en orígenes, esa es la categoría, los orígenes del mundo. El estudio de los orígenes es muy diferente de la ciencia propiamente dicha. El estudio de los orígenes es especulación. El estudio de los orígenes es trazar hacia atrás, según ellos, sus observaciones, como hacer marcha atrás en el tiempo y tratar de establecer verdades con base en lo que ven actualmente. Ahora, ¿cuál es el error de esto? Bueno, hay muchos errores. A la hora de aplicarlo no lo están haciendo bien, ¿verdad? Muchísimas evidencias de ese tipo, de lo que observamos hoy y si nos vamos hacia atrás, demuestran más bien lo contrario de la evolución. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes saben que la cantidad de polvo en la luna aumenta, ¿verdad? Aumenta.
año tras año, tiene un aumento gradual. Ahora, si nosotros nos fuéramos hacia el pasado, según la historia de los evolucionistas, no sé cuántos millones de años, 400 millones de años, 400.000 millones de años de la existencia, bueno, por lo menos desde que salieron los primeros, ¿Cuándo? ¿El Big Bang? no sé desde el Big Bang, pero desde que salieron los primeros seres vivos, ¿verdad? Las formas más simples de vida, las primeras babosas. Si nos devolvemos en el tiempo todo eso, la cantidad de polvo que debería haber en la Luna haría que tocara ya la Tierra en esa cantidad de años. ¿Me explico? Entonces no puede ser posible. Y lo mismo podemos hacer con los sedimentos que existen en el mar, lo mismo podemos hacer con un montón de cosas que están en la distancia, nuestra distancia del Sol nosotros nos estamos alejando del Sol poco a poco, y el Sol ¿verdad? se contrae. Y el Sol se está contrayendo poco a poco. Ahora, si realmente ha pasado la cantidad de años que dicen que han pasado, la Tierra habría estado dentro del Sol en algún momento, ¿verdad? Según la cantidad de años que dicen que tiene. Y la Tierra debería estar mucho más lejos del Sol, según el grado al que se está moviendo en este momento, ¿verdad? Que es bastante regular del Sol. ¿Me explico? Entonces son diferentes evidencias que quizás no podemos observar en el pasado, pero podemos trazar hacia el pasado, simplemente para desmantelar un poco este mito de que la Tierra tiene miles de millones de años de existir. ¿Sí? Tenemos que ser críticos, y la única manera de acercarnos de manera crítica es asumiendo la autoridad de las escrituras, porque de otra manera no vamos a ver la necesidad de atacar otras autoridades o de cuestionar otras autoridades. No quiere decir que no haya otras autoridades legítimas. El Señor ha establecido autoridades legítimas, y la ciencia propiamente dicha podemos decir que es una autoridad de conocimiento real. Pero el problema es cuando está siendo practicada por personas que abrazan otra cosmovisión, que tienen otras presuposiciones y van a llegar inevitablemente a otras conclusiones. La idea de que el mundo se creó por casualidad, de que el mundo se creó por accidente, de que el mundo es fruto del Big Bang, que simplemente en algún momento a una partícula se le ocurrió explotar, simplemente ignora por completo las leyes de la termodinámica. La energía no se genera, ¿verdad? Solamente se puede transformar, no se puede crear ni se puede destruir, solamente se puede transformar. Y ellos lo que postulan en el Big Bang es que hubo una creación espontánea, generación espontánea de energía. ¿Y de dónde salió esa partícula que decidió explotar? Generación espontánea de materia. Y sabemos que la materia no se crea ni se destruye, sino que lo hace transformar. Lo mismo, ¿verdad? El caos nunca tiende hacia el orden, nunca. El orden tiende hacia el caos. Eso es lo que observamos hoy en todas partes, en nosotros mismos. El orden tiende hacia el caos, no al revés, nunca al revés. Pero ellos dicen que en el principio así fue como surgió el mundo. El caos generó orden perfecto, precisión y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, es un poco de ejercicio para pensar nosotros, ojalá fortalecer la autoridad que debe ser en nuestra vida la palabra de Dios, y por otro lado, crear esa cultura de cuestionar, de poner en tela de duda, de estudiar a profundidad lo que se nos dice, porque no porque sea planteado de manera generalizada como una verdad y promovido de ese modo, nosotros debemos agachar la cabeza y decir, sí, tienen razón y tengo que ver cómo lidio con esto en relación a mi fe. No, Señor, no es necesario. Hay algunos autores que han hecho trabajos interesantes poniendo argumentos que tienen que ver con la autoridad bíblica en perspectiva y pidiendo que, siendo evidencia, porque son evidencias lo que presentan, que al menos sean considerados. Estos autores generalmente han sido vistos, creo que como con sospecha dentro de los círculos cristianos, como que están tratando de llevar la fe a un nivel científico. Yo creo que ahí se ha cometido error. Me estoy acordando de un autor, hay muchos, desde luego, que se llama Josh McDowell. Él escribió un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, que es un libro que realmente se leyó muy poco cuando salió, y todavía son pocas
personas las que de vez en cuando toman el tiempo para echarle una revisada. Y lo que hace es presentar evidencias tomadas del mundo natural, que lo que hacen es recalcar aquello que ya la autoridad bíblica nos había narrado. Es correcto. Y desde cosas muy simples hasta cosas más complejas. Una muy simple. Durante muchísimos años se cuestionó la existencia misma de personajes que aparecían en la narración bíblica. El caso de Pilato. Pilato se dudó durante milenios, hasta que finalmente encontraron una columna con la inscripción de Pilato. Entonces, a partir de eso se hace un Pilato que ya había sido narrado en la Biblia desde ya 2000 años atrás. Estoy citando solamente un caso. Y tiene su lugar la evidencia, ¿verdad? Nosotros no debemos rechazarla por completo, pero simplemente colocarla en el lugar que le corresponde. Colocarla en el lugar que le corresponde. La evidencia no va a ser suficiente para el incrédulo. Usted le puede mostrar toda la evidencia del mundo, por ejemplo, de que hay un creador inteligente detrás de toda esta perfección que vemos. Y la precisión y el lenguaje, el vocabulario dentro de nuestro propio ADN, hay muchísima evidencia de que hay una inteligencia superior que creó el mundo. Usted presenta esa evidencia a un incrédulo y la conclusión a la que van a llegar es si unos aliens muy inteligentes crearon todo lo que nosotros conocemos. Porque no es un tema de información, es un tema de que han decidido rechazar la verdad de las Escrituras. Romanos 1. Es un tema de que con su injusticia quieren detener la verdad, porque en última instancia aceptar la realidad de un creador implica rendición de cuentas y ellos no quieren tener que rendir cuentas. Es rebeldía, es un problema de rebeldía moral, no es un tema de deficiencia o falta de conocimiento intelectual. Muy bien, hermanos, hasta ahí el tema de la creación y la evolución para hoy. Como les prometí, 8:30, vamos a terminar así. Les invito a inclinar sus rostros. Dios, queremos reconocerte a ti en esta noche como el creador de todo lo que existe y como tal, el que tiene la autoridad y el derecho de decir cómo funcionan las cosas, aquel cuya palabra tiene poder, aquel que estaba en el principio, desde antes del principio, y que por gracia has querido narrarnos cómo creaste el mundo, cuando no había ningún otro testigo presente, más que tú, más que las tres personas de tu divinidad. Y queremos, Dios, someternos a esa autoridad, reconocerte a ti como nuestra autoridad y entregarnos por completo, con todo lo que eso implica para nuestras vidas, como seres humanos, como criaturas hechas a tu imagen, como mayordomos de la creación, como esposas, esposos, como hombres, mujeres, como hijos, como padres, en todas las distinciones, según los dones que nos has dado, en todas las relaciones que tenemos con otros creyentes y con incrédulos. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a vivir en adoración realmente delante de ti, glorificarte, oh Dios, en esas distinciones, a celebrar esas distinciones, como el dicho francés, viva la diferencia. Queremos, oh Dios, realmente vivir esas diferencias de manera honrosa delante de ti. Ayúdanos a entender nuestro pecado también en este sentido y a lidiar con él adecuadamente. Sabemos, oh Padre Santo, que nacemos pecadores, que hay en nosotros ya una disposición a rebelarnos en contra de tu autoridad creacional, en contra de la autoridad de tu palabra, en contra de lo que tú has revelado, en contra de tu carácter. Ayúdanos, oh Dios, a someter cada vez más y a hacer morir en nosotros ese deseo, esa tendencia, y a glorificarte por la obra de Cristo Jesús y por su Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias, oh Dios, porque aunque es abrumadora la deficiencia
La obra de Cristo es mucho más grande. Tu gracia es aún mayor que nuestro pecado y la profundidad de nuestro pecado. Y te alabamos, oh Dios, porque de este lado del cielo has querido prepararnos, empezar a prepararnos, oh Dios, para realmente vivir en adoración plena y profunda delante de tu presencia cuando nos unamos a todos los santos en gloria. Como peregrinos te imploramos que nos ayudes, que tu Santo Espíritu camine con nosotros y dentro de nosotros y nos vayas haciendo cada vez más a la imagen de Jesucristo, el verdadero hombre, que podamos reflejarle en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos.